Dualidad de la última semana 70 de 7 años, capítulo 3. Recordemos. En nuestro capítulo anterior, ofrecimos una breve explicación sobre la dualidad presente en algunos pasajes bíblicos de la palabra de Dios. Dada su relevancia para el cumplimiento de los tiempos del fin, en esta ocasión abordaremos la dualidad que se encuentra en una de las profecías más importantes relacionadas con estos eventos, la profecía de las 70 semanas. Esta fue revelada al profeta Daniel por Dios a través del ángel Gabriel y contiene un mensaje crucial sobre los últimos días. Nos enfocaremos en analizar particularmente el cumplimiento de la última semana 70, descrita en Daniel 9:27, para comprender su relación con los acontecimientos del fin de los tiempos. Para los estudiosos de la Biblia y aquellos interesados en los tiempos proféticos, el pasaje de Daniel 9:27 forma parte de la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:24 al 27, una de las más relevantes y debatidas en la escatología bíblica. Este texto destaca por su dualidad profética, ya que aborda eventos históricos relacionados con el sacrificio de Cristo y otros que apuntan hacia el futuro, como la manifestación del Anticristo. Es crucial entender esta dualidad, porque la última semana 70 aún está pendiente de cumplirse al final de los tiempos. Esto contradice la interpretación de muchos predicadores que afirman que dicha semana concluyó con el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al analizar cuidadosamente esta profecía, podemos reconocer su importancia en el panorama escatológico y su conexión con los acontecimientos futuros. El inicio de estos acontecimientos los podemos observar en la última semana 70 de Daniel. Texto clave, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Interpretación dual de Daniel 9:27. La dualidad comprende dos cumplimientos. A. Histórico. B. Final de los tiempos. A. Cumplimiento histórico, el sacrificio y la muerte de Jesucristo. 1. El pacto. Se interpreta que, el que confirmará el pacto, es Jesucristo. Durante su ministerio, Jesús inaugura un nuevo pacto entre Dios y su pueblo Israel, cumpliendo las promesas mesiánicas. Cita bíblica, Jeremías 31, del 31 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 2. Confirmará el pacto con muchos. Esta frase se interpreta como una referencia a Jesucristo, quien instituyó un nuevo pacto con la humanidad a través de su sacrificio. Cita bíblica, Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cita bíblica, Hebreos 8, del 6 al 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El pacto se cumple en su ministerio terrenal y en su muerte expiatoria, asegurando la redención para todos los que creen en él. 3. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio, lo que coincide con la mitad de la semana. En términos proféticos, una semana de años equivale a 7 años, según el contexto hebreo. Con la muerte de Cristo en la cruz, se cumplió el sacrificio perfecto, haciendo innecesarios los sacrificios del templo bajo la ley mosaica. Cita bíblica, Hebreos 10, del 9 al 16. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré.
4. La destrucción de Jerusalén, año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, lo que puso fin físicamente al sistema de sacrificios. Esto es visto como una consecuencia del rechazo de Jesús como Mesías. Cita bíblica, Juan 19, 5-7. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros, y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora veamos, como en su primera parte de Daniel 9, 27 sería quitada la vida al Mesías a la mitad de la semana que, como también sabemos, murió un día miércoles. Cita bíblica, Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. De esta manera, el Señor Jesús cumplió la profecía de Jonás de estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, Mateo 18, 38-40, habiendo resucitado en día sábado, y no en día domingo, que es el día primero de la semana en que los discípulos van al sepulcro, una vez pasado el día de reposo. Después encontramos una dualidad en la segunda parte del mismo pasaje, Daniel 9, 27, refiriendo que, a la muerte del Señor Jesús vendría una gran persecución a los judíos y la Iglesia, como también sería al final de los tiempos, con el llamado desolador, el anticristo. Cita bíblica. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto sucedió primero en el año 70 después de Cristo, y sucederá hasta el fin de los tiempos. Cita bíblica, Lucas 21, del 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas, ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Líder mundial futuro, el anticristo. Este personaje establecerá un pacto engañoso con muchas naciones, incluido Israel, prometiendo paz y seguridad. Texto clave, 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No obstante, cabe la posibilidad que este personaje que habla de paz y seguridad no necesariamente sea el anticristo, sino solo el conducto para darlo a conocer, como lo dice. 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este, hombre de pecado, inicuo, profanará el templo y hablará grandes blasfemias, dentro del mismo templo de Dios. Podría también aludir a un acto de blasfemia, como la instalación de una imagen de la bestia, como lo dice en Apocalipsis 13, 1 al 7 y 15. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 2. Ruptura del pacto y abominación desoladora. A la mitad de la semana, 3 años y medio en un periodo de 7 años, conocido como la Gran Tribulación, este líder quebrantará el pacto y, como dijimos, colocará una abominación desoladora en el lugar santo, el templo, probablemente un acto de idolatría o usurpación divina. Daniel 9:27.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El Señor Jesús durante su ministerio así lo advirtió en Mateo 24, 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este evento de la abominación desoladora, marca el inicio de una persecución intensa contra los creyentes y el pueblo de Dios. 3. Consumación y juicio final. El desolador será destruido al final de este periodo, el anticristo será derrotado por Jesucristo en su segunda venida. Esto traerá juicio sobre los rebeldes y la culminación del plan redentor, como lo dice en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Conclusión. La dualidad en Daniel 9:27 muestra cómo la historia sagrada tiene patrones recurrentes que apuntan al cumplimiento total del plan de Dios. Mientras que el sacrificio de Jesús es el centro de la redención, los eventos futuros relacionados con el anticristo subrayan la necesidad de permanecer vigilantes y fieles. Dios te está llamando. Sé vigilante y espera al Señor hasta el fin. Como lo dice a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Próximo tema de nuestra serie. Cuando digan paz y seguridad. Destrucción repentina, parte 4. Dios te bendiga.